en este taller titulado Arquitectura en 3D, transformando ideas en realidad. Mi nombre es Celia Fernández y soy del Departamento de Proyectos Europeos de la Cámara de Comercio de Zamora. Este taller que estamos celebrando hoy se enmarca dentro del proyecto Naturfab. Naturfab es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea dentro del proyecto Interreg. Interreg, a su vez, es un proyecto de cooperación entre España y Portugal que tiene como objetivo impulsar la especialización inteligente y la transición industrial a través del uso de nuevos materiales y de la impresión 3D. Para ello, este proyecto tiene una serie de actividades. La primera de todo es estudiar qué recursos endógenos de la zona son aprovechables para producir un filamento que posteriormente pueda ser usado en la fabricación aditiva. El objetivo es que todo este estudio pueda ser utilizado por las empresas y las industrias de la zona y que además todas estas industrias conozcan la impresión 3D y bueno, sean conocedores de todos esos resultados para que los puedan usar en su negocio. Para la charla de hoy tenemos con nosotros a Eduardo, que es un experto en impresión 3D, es profesor en la universidad, es arquitecto también y bueno, tiene una amplia experiencia en lo que es la impresión 3D. Actualmente es el coordinador académico de un instituto, de una institución educativa que está enfocada en la impresión 3D. Entonces, muchas gracias, Eduardo, por estar aquí hoy. Buenas tardes, Celia, muchas gracias. Pues nada, comparto yo la pantalla, si te parece. Ujú. Vale. Pantalla uno. Vale, ya estáis viendo mi pantalla. Sí, la vemos, Eduardo. Sí. Pues nada, pues muchas gracias, Celia, bienvenidos a todos y bueno, buenas tardes. Como decía Celia, soy Eduardo González, soy arquitecto por la Universidad Europea de Madrid, trabajo allí también como profesor de arquitectura en la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Soy también el coordinador académico de EDDM Engineering Education, que es una institución educativa enfocada a realizar proyectos de fabricación avanzada a través de la fabricación aditiva, fabricación digital en el sector aeronáutico, industrial y prácticamente cualquier sector que se nos quiera consultar. He trabajado durante 10 años para Xarchitect, que es una empresa especializada en la fabricación digital y aditiva enfocada hacia el mundo de la arquitectura, el diseño industrial y el diseño de interiores. Y bueno, la mayoría de proyectos que vamos a ver son de una combinación de las tres empresas que acabo de nombrar. Y vamos a ir viendo pues una recopilación de esos proyectos que existen, también otros de otros arquitectos o diseñadores que tienen bastante renombre y que están haciendo mucho ruido, incluidos españoles, que muchas veces parece que defenestramos al producto nacional y que es muy importante en el diseño a nivel europeo ahora mismo. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero de nada, tendremos que asentar un poquito las bases de qué es la fabricación aditiva, qué es las diferencias entre distintas técnicas, porque eso influye mucho en cómo se van a enfocar los distintos proyectos para el diseño y para su posterior realización. Tenemos que diferenciar entre tres grandes disciplinas dentro de la fabricación digital. La fabricación sustractiva, que sería aquella por la cual vamos esculpiendo un material y vamos retirando ese material sobrante, básicamente lo que ha sido la escultura toda la vida, que ahora principalmente las máquinas que realizan estas tareas pues se llaman CNCs o máquinas de control numérico. La fabricación por inyección, que es a través de la que se realiza pues, la mayoría de las piezas de automoción, realizando unos moldes y realizando una inyección de plástico que permite producir en muy poco tiempo muchas piezas. Y la fabricación aditiva, que es la que nos trae aquí, que es posiblemente la que más fama tiene y la que está más adaptada a día de hoy al nivel de usuario, tanto en arquitectura, cocina, moda, industria, y tiene muchísimas variables. Podríamos estar hablando 9 meses de aditiva y no habríamos acabado ni con el 10% de lo que hay en el planeta. Una cosa muy importante para tener en cuenta, porque la gente siempre piensa impresión 3D es lo mejor que hay en el mundo o es lo peor. Y no, todas las técnicas, todas las opciones son válidas, depende del objetivo que queramos alcanzar, pues necesitaremos usar una técnica u otra. Esto es, como nos ha pasado ya que estamos en arquitectura, ¿qué uso? Ladrillo, adobe, piedra, bueno, depende de lo que quiera conseguir, unos objetivos que tenga estéticos, climáticos, espirituales, pues puedo usar una técnica, un material u otro, pues aquí nos pasa absolutamente lo mismo.
Además, si hacemos una comparación o una pequeña gráfica de lo que nos puede costar una unidad y una serie de unidades en fabricación, pues vemos que el coste de una primera unidad en la fabricación aditiva es el más bajo de todos y que se mantiene en esta gráfica de forma constante a lo largo del tiempo. Y tanto la sustrativa como la inyección, pues tienen un mayor coste en esa primera unidad y a medida que vamos haciendo una serie mayor, pues baja mucho el precio. Entonces, si queremos prototipar, hacer una serie única, seguramente vamos a ir hacia la fabricación aditiva. Queremos fabricar muchas piezas iguales de un coche, iremos a la inyección. Veremos que hay muchas opciones distintas para hacer esas piezas, pero siempre hay que tener en cuenta muchas variables y no quedarnos en la primera que podemos llegar a conocer. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esto es del año 2020, cuando estábamos asolados por el COVID y estábamos todos encerrados en casa, pues hubo un movimiento esporádico de mucha gente que dijo: "Buah, me voy a comprar una impresora 3D, me voy a poner a imprimir a lo loco". Estas eran las famosas cinchas que se colocaban en en la nuca para salvar las orejas, los orejas que se llamaban, bueno, de estar tantísimas horas ancladas a la parte posterior de la oreja que producían heridas. Y mucha gente pues se puso a hacerlo con impresión 3D, lo cual está muy bien, pero claro, aquí viene un problema. 12 unidades de estos artilugios, y veis que es el mismo diseño con las frases, en una impresora 3D de plástico común, las de filamentos, que es la que puede tener cualquier usuario, una máquina que va entre los 200 y los 400 euros, pues en una hora hacíamos 12 unidades, con un coste, es verdad, de 10 céntimos, un coste bajo, pero 10 unidades. Y en una hora, en una cortada láser, con un material PTG que es resistente a altas temperaturas, con lo cual era posible lavarlo, desinfectarlo en los lavaplatos industriales de un hospital, que son donde se esterilizan muchos de este tipo de material, eh, y son elementos que trabajan a ciento y pico grados de temperatura. Bueno, pues la impresión 3D se derretía y el objeto fabricado por corte láser en este otro material no. Y además, con un precio bastante asequible, esos 20 céntimos unidad, pues también podías producir eh, 100 veces más a la hora. Entonces, hay que tener muy presente que no quiere decir ni que sea mejor o peor para realizar este objeto en común, en concreto, sino que tenemos que tener en cuenta siempre cuál va a ser nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es dar soporte a una institución, pues igual no puedo recurrir solo a impresión 3D o no puedo recurrir solo a una técnica. Otros elementos de aquella época eran pues las famosas caretas y aquí vemos un ejemplo, se hacían 4 unidades por hora y no entramos a debatir si usábamos un nozzle de mayor o menor diámetro, luego veremos lo que es eso, pero en el tiempo que se hacían 60 unidades en otra tecnología, en esta 4. ¿Ventajas y desventajas? La ventaja es muy clara, porque aquí parece que esta diapositiva es muy tendenciosa a que, bueno, costaba más, tardábamos más tiempo, menos tiempo. La ventaja de la impresión 3D en estos proyectos era que cualquiera en su casa lo podía hacer. La desventaja, que hacía menos a la hora. Nadie puede meter una máquina de corte láser que va con, generalmente en trifásica en su casa con un servicio de extracción de humos, de vapores, meter planchas de material que hay que subir, que son grandes, son de 2 metros por 1 metro. Entonces, sus pros y sus contras. Esto es una gráfica que yo suelo poner siempre a mis alumnos del máster de fabricación cuando estamos hablando para hacer o decidir cuándo hacemos maquetas o cuándo hacemos un proyecto, ¿vale? De una forma u otra. Tenemos muchas técnicas en impresión 3D. Aquí en esta charla nos vamos a centrar en dos o tres principalmente porque son las más comunes para arquitectura. Hace un año estuve ahí en un evento con Alberto Campo Baeza, que además allí tiene un magnífico edificio en Zamora, y me preguntaba sobre las técnicas, que aquí teníamos, pues detrás de mí tenemos bastantes máquinas, y yo decía, bueno, de todas las 30, 25 modelos de máquinas que tenemos aquí, a ti en un estudio de arquitectura te interesan dos, porque son las que tú puedes usar para hacer maqueta. Otra cosa es que vayamos a hablar de hacer piezas o componentes que pueden ser picaportes, grifos o incluso estructuras habitables, que entonces ya es otro tipo de maquinaria, pero también hay que tener otro tipo de formación. Esta plantilla, pues vemos qué queremos hacer. Una geometría precisa para hacer una maqueta que sea
como si fuese una joya, una maqueta que llevaría Norman Foster a una presentación, a un cliente para decirle, mira, este es mi proyecto, quiero que me compres mi proyecto porque soy Norman Foster y mira qué joya he hecho. Bueno, pues depende, ¿qué quiero? ¿Una tolerancia baja, una tolerancia alta? Polyjet. Polyjet me va a dar poca flexibilidad, pero voy a tener también poca resistencia. ¿Qué ventajas puedo tener? Que no necesito soportes. Los soportes generan impurezas en la pieza final. Voy a tener que lijar, voy a tener que esmaltar, pintar. Polyjet puedo dar color, puedo generar piezas que no tenga que pintar a mano después. Incluso, ¿deja marcas de soporte? No. ¿Qué quiero? Soy un estudio de unas dimensiones más pequeñas, que lo que estoy trabajando es con maquetas de trabajo y quiero realizar un estudio geométrico del volumen que yo voy a presentar al cliente. Bueno, pues obviamente me voy a ir al FFF o FDM, conocido también coloquialmente, que nos da unas tolerancias bajas, mucha resistencia física, mucha flexibilidad y nos da una cosa que Bolillet no, y es que el FDM lo podemos tener todos en nuestras casas con un precio muy, muy bajo, tanto de máquina como de material, y prácticamente cualquiera que sepa modelar en un software de diseño 3D, como puede ser Rhinoceros, AutoCAD, SketchUp, SolidWorks, Revit, pues prácticamente puede imprimir. No es tan inmediato como nos hacen creer muchas veces, pero es bastante rápido en el mismo día. Las máquinas principalmente, las tecnologías LFDM son las clásicas que conocemos de filamento. Esta es una de las máquinas que pueden ser más asequibles del mercado. Esto es un modelo de estilo Prusa i3, precisamente de Anycubic, donde vemos que tienen la típica mesa o placa caliente que se va moviendo y el carro que va subiendo y bajando a través del puente para ir construyendo nuestras piezas, nuestras maquetas. Y a la derecha pues tenemos el ejemplo de cómo se va fabricando. Desde la base vamos añadiendo capa a capa hileras de filamento. Como si fuésemos un albañil, vamos colocando una hilera de ladrillos, otra hilera, otra hilera, otra hilera. ¿Qué sucede? Queremos llegar a una ventana y efectivamente en FDM, si llegamos a una ventana como si fuésemos un albañil colocando ladrillos, los ladrillos no se sustentan en el aire. Necesitaremos en un futuro soportes como puede ser el cerco, el precerco, el marco de la ventana. Ahora también en esta tecnología existen impresoras de doble extrusor que nos permiten imprimir esos soportes o andamiaje con un filamento soluble, el cual tú cuando has acabado la pieza la sumerges en agua durante unas horas y se disuelve, como si fuese un terrón de azúcar en café y nos permite tener una pieza muy bonita ya acabada para un cliente a un coste bastante asequible. Esta es una de las típicas máquinas ya que podemos ver prácticamente en cualquier película o serie, que son las Ultimaker. Son máquinas profesionales con un coste bastante elevado. La parte de abajo que veis tiene un intercambiador de materiales, porque bueno, tú puedes decirle que imprima cada capa de un material distinto, hacer distintas configuraciones, también tiene doble extrusor, puedes combinar colores. Y además estas máquinas tienen una curiosidad que están certificadas para trabajar en hospitales y nosotros, por ejemplo, aquí las utilizamos también para realizar órtesis y prótesis, incluso implantes que van para hospitales con los que colaboramos en la Comunidad de Madrid. Lo último que hemos hecho con esta máquina, por ejemplo, ha sido un biomodelo para la reconstrucción maxilofacial de un accidente de motocicleta que tuvo un paciente. Y bueno, puede parecer muy alejado de la arquitectura, pero al igual que una profesora mía decía que el médico es quien te cuida por dentro, el arquitecto es quien te cuida por fuera, esos espacios donde tú habitas, pues con las máquinas, con el mismo software de diseño, mismos conocimientos técnicos, también podemos atender esas demandas de otras industrias. Esta parte de aquí es importante para entender luego distintas piezas que vamos a ver o piezas de maquetas de arquitectura, porque es el sistema extrusor de una impresora. Como veis, esto está en sección, esto es el elemento, el extrusor por donde entra el filamento y este es el nozzle o boquilla por donde suelta ese filamento, ese plástico termofundido, lo que equivaldría a nuestra hilera de ladrillos que hemos hablado antes, y depende del diámetro que tenga aquí esta boquilla, que puede ser de 0,1, prácticamente inapreciable esa altura de capa que va a tener, esa sucesión de hileras, a 1, 2, 3 centímetros, lo cual generará unas hileras muy marcadas, muy vistas, que nos pueden dar sensación de más o menos estético, pero también nos puede ayudar a reducir los tiempos. Cuanto más pequeño sea esto, obviamente más vamos a tardar en realizar una pieza, una maqueta, incluso un edificio. Entonces, esto sería una comparativa de diámetros.
y no todos los materiales se pueden imprimir con un diámetro muy pequeño. Ahora ponernos en la mente que nosotros estamos pensando en plástico porque es lo que más estamos hablando, es lo más inmediato que tenemos para nuestro estudio. Pero ya hay empresas dedicadas a construir espacios habitables por impresión 3D, usando hormigón, usando cerámica, usando incluso plásticos con pellets y mezclados con fibras. ¿Por qué? Si mezclamos el hormigón con fibras, vamos a conseguir una resistencia estructural a tracción mucho mayor. Si imprimimos hormigón convencional sin un refuerzo, el hormigón trabaja muy bien a compresión, pero a tracción, pues obviamente va a sufrir y se nos puede partir. Entonces, estos diámetros mayores nos permiten tener esta complejidad de materiales, estos materiales compuestos que nos dan esta resistencia. En la Universidad de Valencia, en la Universidad del País Vasco, están realizando investigaciones en la Universidad de Valladolid, en la Escuela de Arquitectura, tienen cátedras de investigación sobre estos materiales, que bueno, os animo a que investiguéis, ya que están haciendo unos trabajos bastante importantes y muy bonitos. Esto que vemos aquí sigue los fundamentos de la impresión 3D por filamento, pero realmente no estamos imprimiendo un filamento. Esto es arcilla y vemos que es una boquilla, un nocel bastante grande y claramente vemos marcadas estas capas. Esta arcilla, en vez de introducirse por un filamento, una bobina que va introduciéndose en el extrusor, simplemente es un recipiente que tiene o un émbolo o aire comprimido que va empujando hacia abajo el material. Y es un tornillo también, un tornillo sin fin, no sé si lo conocéis, es un método que es bastante más estable en la emisión del material sin que se produzcan explosiones o burbujas del material. Estos son los filamentos convencionales que podemos encontrar. Este es posiblemente el más utilizado en España ahora mismo, SmartField. Tienen materiales de todos tipos, ignífugos. Para que os hagáis la idea, el filamento de ABS ignífugo es un filamento que cumple la norma ULE para, si tiene 3 milímetros de espesor, pues tiene una resistencia al fuego bastante alta. Los equipos de competición, como pueden ser equipos de Fórmula Student o incluso de Fórmula 1, utilizan estos materiales resistentes al fuego para competición y lo usan en piezas, obviamente son prototipos, pero que ponen en fatiga y en uso en circuito, con lo cual esto indica el avanzado estado ya de los materiales por filamento que hay ahora mismo en el mundo de la impresión 3D. Existen otros filamentos como pueden ser efecto madera, efecto cobre, pero obviamente cualquier termoplástico que tenga, que os digan, este termoplástico, este filamento es con cobre, es con madera, es con fibra de carbono, nunca va a tener las propiedades de los materiales que nosotros queremos imitar, porque ya su propio nombre lo implica. Es un termoplástico, siempre va a ser un plástico y va a tener que tener unos condicionantes. No va a ser sustitutivo nunca de una fibra. Lo que sí veremos más adelante es que hay ya piezas que se usan en arquitectura, se usan en ingeniería, se hacen moldes perdidos de filamento, puede ser PLA, puede ser ABS, que son filamentos más convencionales, y los que podéis encontrar en Amazon a día de hoy, que os llegan el mismo día si los compráis, y luego se fibran con fibra de carbono para darles esa resistencia, esa rigidez que nos requiere cualquier otro elemento. Esto es una pieza impresa en tecnología FDM por filamento. Veis que es una pieza de grandes dimensiones. Esto es el subchasis de la moto de la Universidad Carlos III de Madrid, que la hicimos el año pasado nosotros. Les estuvimos ayudando en el proceso de diseño y de fabricación. Y luego es una de las piezas que, como os comentaba, fibran con fibra de carbono y dan esa rigidez estructural y resistencia para poder competir contra otros equipos. Y sus dimensiones serían de más de medio metro. Una impresora de FDM de más de medio metro ya es una impresora de grandes dimensiones y que no está a su uso, por mucho que os quieran decir, tan al alcance de un usuario novel. Tendríais que tener unas horas de vuelo para poder realizar esto sin riesgo de que os falle, os dé problemas de calibración, no me destruye el extrusor, no sale filamento, muchos problemas que van asociados que la experiencia van dando. Y antes hablábamos que el PolyJet nos permitía imprimir en colores. PolyJet es una tecnología que puede ser polvo, puede ser resina, pero para nada es FDM. Y esto son unos muñequitos que han hecho de prueba en una máquina nueva. Están hechos con filamento. Ya las máquinas
de FDM están llevando intercambiadores de filamento que te permiten imprimir con distintos colores, como si fuese una impresora de tinta, en 3D. Puede parecer que, Buah, esto me lo imaginaba. No, es que hace un año esto era impensable, que ya pudieses combinar hasta 16 colores en una sola pieza. Eh, Esto es un muñequito, son de juguete. No tenemos hecha aún ninguna pieza de arquitectura que nos pueda servir de ejemplo, pero ponernos en la cabeza que ahora mismo una maqueta de la Torre Akbar de Barcelona, iluminada con los 4 colores combinatorios que tiene de noche, pues ya se puede hacer de una sola pieza en una única impresora, lo cual avanza mucho en tecnología. Pero una impresora que ha bajado su precio por debajo de los 2.000 euros. O sea, hace años se podía hacer una impresora que estaba por encima de los 10.000 su compra de máquina. Entonces, cada vez se va haciendo más asequible para el usuario medio o el usuario que no se dedica a nivel profesional a la fabricación aditiva. La otra tecnología que es muy utilizada en el mundo de la arquitectura, pero ya más para el mundo maquetas, no tiene una extrapolación tan directa al mundo o a la construcción, como vamos a ver posteriormente con el FDM, es la SLA, es la impresión de resina, que nos proporciona una calidad y unas piezas muy precisas para hacer maquetas muy, muy bonitas que nos permiten mezclar una resina transparente o translúcida con tinta china. Podemos conseguir prácticamente cualquier color, pero no vamos a ser capaces de imprimir en varios colores. También se usan para hacer maquetas retroiluminadas, porque al final la resina tú la puedes conseguir transparente y retroiluminar por debajo con un proyector y hacerla interactiva. Veremos luego una maqueta que realmente nosotros no hicimos retroiluminada, sino que decidimos, porque era una mezcla de distintas técnicas, pintarla toda entera y proyectar, en vez de retroiluminar, proyectar. Una impresora de resina, estas son las míticas que habréis visto los vídeos que están trucados, ya os lo digo yo, que en 10 segundos ha impreso una Torre Eiffel del revés, ¿vale? No tarda 10 segundos, tardan bastante tiempo. También va capa a capa, solo que, como podemos ver en este dibujo, ¿vale? Esto es una plataforma que se hunde aquí en esta cubeta donde está la resina y debajo hay una pantalla LED que va aplicando un sintetizador láser y va fijando las capas en su posición. Hace la primera capa, el carro sube, la base sube, vuelve a bajar, se inunda, hace la segunda capa y así sucesivamente. Entonces va colgando y escurriendo la pieza como si fuese los chorizos de toda la vida de la carnicería y van escurriendo el material sobrante sobre la cubeta. Estas máquinas tienen un problema que generan unos vapores que muchas personas se compran esta máquina para tenerla en casa, en la habitación, y tienen un peligro, que es los vapores que generan que pueden producir fuertes mareos. Aparte que esta máquina siempre va asociada a una segunda mínimo de curado para curar la resina y que se convierta en resistente, y sería ideal una tercera que es de lavado, para lavar los restos de la resina. Manchan muchísimo, son muy, muy, muy sucias estas máquinas. Lo que pasa es que son muy baratas también. Este modelo rondará los 200, 300 euros y da una calidad bastante buena para su precio. Esto es lo que os decía, la máquina va introduciéndose en esta cubeta y va realizando la pieza del revés. Esto que veis aquí es una figura y estos son materiales de soporte. Estos soportes luego se retiran de una forma muy fácil y se desechan. No tienen un reciclaje tan fácil o tan directo como el que puede tener los filamentos de FDM, que se pueden volver a triturar, machacar y convertir en pellets para fabricar por otro tipo de impresión 3D. Este prácticamente va a la basura y lo que sí, una buena técnica, una buena praxis de reciclaje es curarlo al sol, curarlo con luz ultravioleta, meterlo en una bolsa y llevarlo a un punto limpio, porque esto es un material que puede ser contaminante si no se deposita correctamente en su lugar. Esto es una muestra de una de las maquetas que os comentaba, que veremos más adelante. Es completamente transparente y esto es resina impresa en 3D. Es una pequeña muestra de la maqueta olímpica para la candidatura de Los Ángeles 2024, que posteriormente ganó 2028. Aquí el caso de esta maqueta es que lo sorprendente es que fuese más económico o factible hacerla en Madrid, en España, y no en Estados Unidos, pero bueno, fue X Architects en España quien ganó a hacer esta maqueta en
17 y bueno, pues un orgullo tener una maqueta, igual que se dice que una piscina es una piscina olímpica cuando han tenido los Juegos Olímpicos, pues las impresoras de Xarkit son olímpicas porque han realizado una maqueta que ha ganado una candidatura olímpica para disputarse los Juegos de 2028. Es una comparativa de la misma pieza realizada con tres técnicas distintas, FDM o FFF, SLA y SLS. SLS es impresión de polvo, que es igual que la resina, pero va acumulando una placa de polvo, sintetiza con láser y mete otra capa. La impresión de polvo es muy resistente, solo que tiene un problema, que es muy cara. La máquina más barata de impresión de polvo puede estar rodando los 30.000 euros. Se trabaja con material certificado aeronáuticamente, como puede ser el PA12, y en arquitectura, pues a día de hoy, para desarrollar ideas o llevar nuestras ideas a la realidad, no es lo más avanzado. Es más, en España creo que ahora mismo, de uno de los modelos en concreto de la Fuse One, creo que solo hay 6 en España. Y es la más barata, es poquito. Casi todas en universidades. Nosotros tenemos una bueno, la usamos pues eso, para hacer sobre todo prototipado e investigaciones. Pero en esta foto podemos ver o apreciar cómo en esto que se ve aquí mal no es pixelado. Es que esto es tan pequeñita esta escalera que cuando se ha impreso con el nozzle, con ese diámetro que os decía antes, al final sale plástico fundido muy caliente que se posiciona una capa sobre otra. Claro, no tiene tiempo de enfriar ni superficie. Cuando se posiciona la siguiente capa, derrite automáticamente al inferior otra vez. Al ser tan pequeño, queda con estas irregularidades. Y vemos aquí claramente la altura de capa se va notando, las hileras. Esto es SLA. Y fijaos la diferencia de definición entre esta zona. No sé si está viendo mi ratón en la pantalla. Igual yo estoy señalando. Sí, se sabe bien. Sí. Sí, vale, gracias. Aquí podemos ver. Uy, perdón, pasado. Podemos ver cómo está definida la escala de caracol dentro de la torre, en contraposición a esta. Es muy notable en este ejemplo. Y luego SLS, que tiene la ventaja de que, bueno, aquí como no tenemos la pieza en presencial para que la podáis ver, en la parte superior de la torre, en el SLA, se notan unos puntitos, como si fuesen alfileres, que son donde morían los soportes que había que retirarlos. En SLS, esta parte interior se ve completamente plana. ¿Por qué? Porque en el SLS, cuando se fabrica, todo el interior está lleno de polvo, que tú luego retiras ese sobrante y lo puedes reciclar. Entonces, es material sobrante muy fácil de reciclar, muy fácil de limpiar y que no deja ninguna impureza, se queda limpio. Es más, esta máquina que tengo aquí detrás mío, esta maquinita azul, es la chorreadora, que es con la que se termina de retirar mediante aire comprimido todo el sobrante que puede quedar en los recovecos de estas piezas. Son piezas, no sé si aquí se puede apreciar. Esto es un muelle, está impreso todo de una sola pieza. O sea, este objeto con estas bolitas móviles son unos demostradores para ver tolerancias que hacen los alumnos que tenemos aquí. Incluso con los muelles, todo esto está hecho de una sola pieza. Claro, cuando esto está impreso, cuando se está imprimiendo en la máquina, entre cada capa hay polvo. ¿Qué pasa? Que cuando llega al punto donde no tiene que haber material sólido, el láser no actúa. Se queda simplemente el polvo de soporte, de andamiaje, y luego se retira, igual que en una obra, igual que cuando hacemos una casa. Y bueno, no sé si se puede apreciar, queda completamente liso. Aquí no hay ninguna impureza. En una pieza de FDM, de SLA, vamos a notar esas impurezas, nos va a tocar lijar o enmasillar para que quede completamente liso. Técnicas. Pues aquí vemos un resumen. El FDM o FFF, perdón, que es el de arriba a la izquierda. Eso es una maqueta de un proyecto de Carlos Arroyo que encargó a Exarchites hace unos años, que, bueno, simplemente pues era ver espacialmente la geometría. Lo de la derecha es un camión para el ejército de tierra, una maqueta para, creo que era una jubilación, que está hecho con impresión de polvo, además una impresora de polvo que permitía imprimir en color, es decir, este sellito blanco no está puesto a posteriori. Cuando llegaba aquí el polvo, tintaba y salía blanco, morado, rojo. Obviamente esta máquina pues bastante coste y se imprimió de cada rueda por separado
el, el carenado, lo que es el camión en sí por otra, y luego, eso sí, los detalles, estos pequeñitos, sí que se imprimieron aparte, porque esta máquina no era en poliamida 12, era en otro polvo, y una vez que está terminado hay que infiltrarlo, hay que cubrirlo con un material, un blinder, que es como cianocrilato o un superglue, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, no te puedes jugar a hacer toda esta pieza de una sola con estos detalles, que se te rompa. Es mejor dejar preparado esta zona lisa, hacerlos por separado y anexionarlos al final. Esto es una maqueta en resina, una maqueta que tenía que ir a una escala determinada, volumétrica, en color amarillo. Se pidió este tono, además, precisamente creo que es el pabellón de España para la Expo 2025, no estoy seguro, que era en Dubái o en Abu Dhabi. Bueno, es una maquetita que era nada, pequeñita, porque hicieron una maqueta gigante de toda la exposición y a cada país le encargaron hacer a la escala determinada su pabellón, con unas características determinadas, y esta era la de España. Y la de la derecha es un casco impreso en Polijet, multimaterial, pues de ciclismo. Veis que se imprime en distintos colores y es bastante resistente. De todos modos, cuando se hacen piezas como cascos impresos en 3D, obviamente se realizan unas pruebas de testeo, se realizan unos ensayos a tracción, a compresión, de impacto, como cualquier otro producto, para comprobar que eso que estás fabricando, obviamente, es coherente al uso que tú le vas a dar. Pero bueno, hablando de fabricación aditiva, para entender los proyectos que vamos a ver a continuación. Las limitaciones que tiene la fabricación aditiva. El gran enemigo que tenemos los arquitectos, como dicen mis compañeros de ingeniería, la gravedad. Nos encantan hacer grandes voladizos sin soportes intermedios. Y aquí vemos un ejemplo de una pieza que, eh, si tiene un pequeño voladizo, pues puede estar sin soportes. No va a tener esta caída la pieza, esta panza, igual que pasaría en un forjado. Si tiene más, normalmente un forjado de más de 6 metros convencional de vigueta simple, pues 6 metros, igual notamos que se hunde un poquito por el centro, si no está bien dimensionado el canto de ese forjado o de esas viguetas o esas boveditas. Y es lo que nos podría pasar aquí. Caería, tendría esa panza. ¿Qué pasa? Tendremos que tener un soporte, un material de soporte que luego puede ser soluble o del mismo material, que se retira y se elija esa parte. Lo mismo con esta otra pieza. Tenemos la opción de imprimirla o del revés. Esta T hacia abajo no necesita soportes. Si la imprimimos de otra posición, necesita soportes, o incluso tenemos esta otra opción que tampoco necesita soportes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué tenemos que jugar aquí? Con la orientación. Depende de la orientación de nuestra pieza. Si es para maquetas, puede tener soportes, puede tener menos. ¿Qué pasa? Que la parte que esté en contacto de una pieza de impresión 3D con la placa va a estar infinitamente mucho más lisa. Pero puede ser un liso a veces que salga sucio por los aditivos que hemos añadido a la placa para que eso se fije y se quede bien y no se nos mueva la impresión, o puede estar perfecto en un acabado espejo. Entonces, esos son requerimientos que cuando nosotros estemos haciendo una maqueta tendremos que tener en cuenta para nuestro cliente. ¿Yo qué quiero vender? ¿Quiero vender aquí una maqueta estilo joya? Mucho cuidado, porque igual sí o sí voy a tener que lijar y luego voy a tener que enmasillar y pintar. Si voy a tener que hacer eso, ¿qué posición o orientación elegiré para mi pieza? La que menos tiempo tarde. Esta pieza, en esta posición, puede tardar perfectamente, pongámonos en términos redondos, ¿vale? 1 hora, la pieza uno. ¿Por qué? Porque cuanto más arriba va y menos superficie hace, como aquí, menos va a tardar. Esta pieza 1 hora. ¿Está con soportes? 2 horas, fácilmente. Esta, dices, bueno, va a tardar menos, porque es muy bajita comparada con la otra. Pues va a tardar 1 hora, porque lo que más tarda una impresora es en hacer el recorrido en el eje XY. En el Z va súper rápido, porque al Z al final tú le puedes decir, en función de ese nozzle que tú tengas, de 0,1, 0,2, 0,3, 0,8, oye, sube una altura de capa de 0,5, de 0,6. Cuanto más alta la altura de capa, menos tarda. Esto equivale a los ladrillos nuevamente. Si yo tengo un ladrillo convencional de 6 centímetros de ancho, voy a un ritmo. Si pongo un bloque de estos de hormigón de 20 centímetros de altura, de ancho, ¿cuánto tardo en tabicar
el típico tabique que cierra los locales cuando se acaba una promoción antes de darles uso? Pues muy poquito tiempo, ¿no? Con un no es lo mismo un termoarcilla que un refractario, el tamaño que tienen, el tiempo que yo tardo en completar esa hilera de ladrillos. Pues aquí es el equivalente a la altura de capa en función del nozzle que tenga la impresora. Limitaciones, el tamaño. Aquí estamos viendo parte de esa maqueta olímpica, el tamaño que tiene dos de los estadios en comparación con la mano. Entonces, es una pieza muy pequeña y está hecha de una sola vez. Se nota obviamente que está pintada porque se tuvo que pintar por los requerimientos que luego veremos, pero esta pieza hacerla en FDM sería imposible. O si fuese posible va a quedar muy mal y habría que hacerla despiezada por partes. Esto aquí, estos arcos en FDM, como nos pasaba con la escalera de la torre, quedarían prácticamente derretidos al posicionarse la siguiente capa. Al final lo que necesita una impresión 3D es que cuando pasa a la siguiente capa, la inferior esté completamente fría. Si no le hemos dado tiempo o no tiene la suficiente masa, inercia, ese bloque, ese trozo de plástico, se va a volver a calentar, porque al final es un extrusor que se acerca a 180 grados, 190, 220, para fundir un plástico que sale a esa misma temperatura y el plástico que está en la capa inferior a 120 grados va a perder su resistencia mecánica, se va a volver a fundir una vez que solidifica. Entonces, hay que tener mucho cuidado para elegir bien la técnica o la escala. Esta maqueta, si en vez de ocupar estos dos estadios, la mano de mi compañero Roque hubiese ocupado una mesa de 2 metros, pues en FDM sin ningún problema. Otra limitación, la fragilidad. Estos son dos probetas que solemos hacer ensayos con materiales eh, para ver cómo se van a comportar. Y pues vemos que está hecho a tracción este ensayo, la probeta antes de romper y una vez que se ha roto. ¿Por dónde rompe? Pues obviamente por el momento que se está forzando que se produzca el cortante. ¿Pero cómo va a romper la probeta o una pieza? Pues se va a separar las capas más fácil en esta dirección, ¿no? Como vemos aquí, este ejemplo es la misma barra. De estas dos, obviamente, a tracción, esta va a aguantar, perdón, esta va a aguantar infinitamente más que esta otra, porque estas capas, en cuanto apliquemos una fuerza perpendicular a ellas, se van a disgregar, van a sufrir mucho y no van a ser capaces de aguantar. Vale, me diréis, bueno, ¿para aguantar qué? Pues depende. Si esto es una pieza para un coche de Fórmula 1, una suspensión, mmm, va a partir. Y diréis, ¿quién hace una suspensión? Pues muchos equipos usan ya la fabricación aditiva para hacer piezas de suspensión. O, por ejemplo, la más clásica es la admisión, el colector del aire o la mariposa. Si vas a hacer un diseño mobiliario, un mueble, una estantería, pues mucho ojo, porque si es para las patas de una librería, pues bueno, te puede valer. Si es para las baldas, igual partes con el peso de los libros y necesitas esta otra orientación. Es algo que tienes que ir viendo en función de qué uso, cómo le vas a aplicar las fuerzas a esa pieza, qué orientación. Por ejemplo, tengo aquí este tubito, es de una sola capa, una sola cel, ¿vale? Y está impreso en esta dirección. Si yo hago así, ha roto súper fácil. No ha aguantado nada. ¿Este está en otra dirección? No, este también está en esa. Si hubiese tenido, en cambio, este tubo, el mismo que acabo de romper, como ahora tiene las capas en esta dirección, yo aquí le fuerzo y no le rompo. No parte. Tiene mucho mayor aguante. ¿Vale? Aquí vemos las diferentes escalas que podemos tener para la fabricación aditiva. Como hemos estado comentando, pues tenemos la escala de mobiliario o la silla que tenemos abajo a la derecha. Esta silla que es un proyecto de un TFM de un alumno nuestro del año pasado, del máster de fabricación. Y está impresa tumbada, ¿vale? Esta silla, como la veis, es una maqueta de la silla realmente original, pero una maqueta que tiene 80 centímetros de alto. Yo soy una persona de 2 metros de altura, casi, de más de 100 kilos. Me he subido a ella de pie. La silla no ha partido. Quiere decir que tiene un buen material. Está hecha con un nozzle de 1,2, si no lo recuerdo mal, es decir, un hilo de material bastante fuerte y está impresa del revés.
es decir, tumbada. Las capas van siguiendo. Aquí se notan, ¿vale? Si hubiese estado hecha de la otra forma, no hubiese aguantado mi peso ni el del alumno, que era bastante más pequeño que yo. Otra escala que tenemos es la de un diseño de producto más pequeñito. Esto son unas carcasas para una carcasa para unas gafas de realidad virtual de unas óculos, creo que era el modelo 2 o el modelo 1 para un anuncio de Audi que no podía salir por no sé qué acuerdo que usaban unas gafas de una marca determinada y hubo que hacer una carcasa adaptada a la actriz, que bueno, en ese caso se le escaneó la cara, se hizo que estas curvas que van yendo por aquí con la impresión 3D de resina fuesen exactamente las de su geometría, entonces no se le empañaban las gafas, porque también usaba unas gafas como las que uso yo de ver, pues encima llevaba las gafas de realidad virtual. Una escala de ingeniería o una escala habitable, como puede ser una casa, o en este caso, porque no hablemos solo de arquitectura, un barco. Este barco está impreso de una sola pieza, en una impresora 3D gigante, y es el 3D Vigo, y está en funcionamiento. Flota, tiene sus motores, no corre mucho, pero bueno, yo me daba un paseo perfectamente por el lago de Sanabria con él para, para darme un buen día y una escala más de ingeniería, como puede ser las de arriba a la izquierda, que son piezas de precisión. Eh, Estos no son muy grandes. Esto es la admisión del aire del motor de combustión de un equipo de Formula Student, del equipo de Málaga. Están impresas en ABS convencional. El ABS es un material que resiste muy bien las temperaturas altas, incluso cuando está en el salpicadero del coche, porque la mayoría de nuestros coches, el salpicadero es ABS. Es el mismo material que usamos para imprimir en 3D. Lo que pasa es que ellos, bueno, por requerimientos mecánicos, tienen que tener también estanquidad, luego lo fibran con fibra de carbono y le dan una resistencia mayor que simplemente con ABS. Además, al usar impresión 3D, reducen el coste de esta pieza, que normalmente se imprimiría en un material mucho más caro como es el ULTEM, que es un componente aeronáutico. Eh, Realizar esta pieza en ULTEM, pues podría rondar igual me quedo corto, ¿eh? Unos 8.000, 9.000 euros, estas dos piezas negras, grandes, 9.000, 10.000 euros perfectamente. Claro, un equipo de estudiantes no tienen ese dinero. Y en cambio en ABS, pues su fabricación ronda los 600 euros, más la fibra de carbono otros 500. Por 1.000 euros, 1.000 poco euros tienen una pieza y obviamente esto en competición, pues ellos ante los jueces suman más puntos porque han hecho un ahorro competitivo. Si esto lo extrapolamos a piezas de arquitectura, porque el problema es que en arquitectura no hay una investigación muy reglada sobre aplicaciones de elementos, de materiales. Todo esto se tiene que traer o extrapolar de otras disciplinas y eso es una gran pena. Estas son como las cuatro escalas principales que podemos tener. Y ahora entonces pues vamos a ver una serie de proyectos de distintas escalas. En algunos yo he participado, en otros han participado compañeros o arquitectos de renombre como pueden ser de Norman Foster. Y este de aquí es la maqueta olímpica para Los Ángeles. Es una maqueta que en un principio iba a ser 100% impresa en 3D, pero bueno, si no os hacéis a la idea, porque esta foto yo creo que no le hace justicia a la escala, es un fotón. Además lo hizo imagen subliminal, esta foto, que es un estudio de fotografía especializado en arquitectura. Nos la hizo en el estudio de Vía Viciosa. Pues tendrá 3 metros por 1 metro y poco, la maqueta de grande. Está dividida en 6 piezas que se meten en 6 cajas acolchadas para poderla trasladar tanto a Estados Unidos como a Lausanne, en Suiza, depende de cuándo haga falta la exposición de la maqueta, trasladarse y exponerse. Claro, la maqueta no es solo esto. Ahora veréis que lleva un artefacto que la sujeta, retroilumina un sistema de proyecciones que va calibrado y tú tocas una pantallita, quiero que me digas cuál es el estadio de tiro olímpico y se ilumina la maqueta y funciona. ¿Y por qué no está impresa en 3D la maqueta entera? Porque son muchos metros cuadrados para imprimir en 3D. Muchos metros cuadrados que hubiésemos tardado muchísimo tiempo. Esta maqueta se hizo en un verano, en 2 meses. Y no es algo fácil de hacer en 2 meses. Entonces, la base está hecha en CNC, está mecanizada. Las montañas, todo el tema principal de las casas en una espuma de poliuretano de alta densidad. Tiene detalles cortados a láser, como son estas venue o avenidas, que están en otro material, superpuestas. Y luego, obviamente, la zona de los estadios, que son estos.
estos de aquí. Incluso hay zonas de casitas que si eran muy pequeñitas las distancias entre ellos y no podía pasar la fresa, porque al final una CNC no deja de ser una broca, como un taladro que tenemos en casa, que va desbastando ese material y por lo tanto pues hay zonas muy pequeñas que ya una fresa ni de tres, pues puede hacer pues esas zonas si estaban impresas en 3D. Y bueno, la combinación de técnicas que produce, vale, ahorramos tiempo porque en lo que está funcionando una máquina están funcionando otras cuatro fabricando esa maqueta, esta gran ciudad que no deja de ser este estadio, este proyecto olímpico, y nos genera distintas texturas, distintos colores. ¿Qué pasa? Que yo cuando quiero proyectar un videomapping sobre una superficie necesito que sea homogénea. Pues hay que tener en cuenta tolerancias entre la pieza impresa en 3D, entre la mecanizada en CNC, entre el corte láser y luego entre la pintura. Porque esto está pintado con una pintura especial gris 4K para proyección que permite la visualización. Os voy a enseñar un pequeño vídeo de cómo se hizo esta maqueta porque eh, aquí hay más arquitectura en fabricación digital de lo que podemos pensar. Este es mi compañero Roque que está visualizando el modelo 3D, preparando el mecanizado, el CNC, de un mock-up, de una prueba, para realizar luego el proyecto final. ¿Vale? Estaba toda la maqueta, todo hecho en 3D, levantada con rinoceros y grasshopper. Esto que veis aquí es la fresa y esto es lo que va a ir desbastando como si fuese Miguel Ángel tallando el David. Pues esto lo mismo. Va retirando primero a grandes rasgos con una fresa más vasta que retira la mayor cantidad de material sobrante, pero no justo la parte final, que como veis esta fresa acaba en una forma cónica, esta es la de definición, es la que va dando ese último toque, ese acabado liso, pulido a la pieza. ¿Veis? Se generan muchísimos residuos, algo que en cambio con la impresión 3D apenas produce residuos. Esta ya es la impresora de resina, la Ojet 24 de Stratasys que teníamos en aquel momento, con la que realizamos pues, las piezas de los edificios y la maqueta puesta en su artilugio para realizar, pues, ¿qué querías? El estadio de béisbol, ilumínate, veis que está perfectamente calibrada las avenidas para que coincida con con la proyección. Esto es algo muy complicado de hacer porque tienes que tener una tolerancia mínima. Obviamente, el equipo que hizo la maqueta no es el mismo que hace la proyección y había que tener una sincronización perfecta. Nos permitían una tolerancia de 0,01 milímetros, creo. O sea, nada, no te podías desviar. A ver cómo consigues tú eso con máquinas y que, porque, claro, las máquinas lo consiguen, pero luego entra en juego el factor humano. Tú tienes que montar esa maqueta, todas esas piezas en su posición. Y obviamente es un trabajo de joyería el que se realiza para, para colocar todo en su posición. A mí esta maqueta vamos, me encanta. Luego se hizo una variante, una investigación interna, que es cómo conseguir que la maqueta fuese impresa al 100%, ver formas de abaratar los costes y ver formas de homogeneizar el material para que en vez de tener que tener un proyector que retroilumine con un sistema de espejos, que es mucho más complicado de calibrar, pues fuese una televisión de 100 pulgadas sobre la que se pone la maqueta. Problema que la resina de impresión 3D con el tiempo amarillea porque se sigue curando. Sigue curando al sol, a la luz, se va amarilleando y por lo tanto el producto pierde valor a poco tiempo. Y eso, pues una maqueta de este calibre, de estas condiciones, pues es algo que no te puedes permitir. Entonces, ¿qué solución se llegó? Vale, vamos a imprimir en resina más barata, opaca, se hace un contramolde de silicona y se rellena con resina epoxi que es 100% transparente y que podemos garantizar que no se vuelve amarillo con el paso del tiempo. Problema que obviamente hacer todo ese proceso pues aumenta el coste y aumenta los tiempos. Esto es, para que veáis un ejemplo de la definición que tenía la máquina de SLA, perdón, para hacer estos estadios tan pequeñitos. Y este es el sistema. La maqueta, cuando se hizo en 2018 hasta 2028, pueden cambiar los proyectos. ¿Vas a repetir una maqueta tan cara y tan costosa de hacer? No, no repites toda la maqueta. Entonces, todos los estadios, todas las zonas susceptibles de cambio sensibles en el proyecto de Los Ángeles son intercambiables. Aquí van unos imanes y esta maqueta se puede cambiar en cualquier momento si actualizan el proyecto del estadio
se encarga que ese arquitecto que haga la maqueta y la maqueta envían el trocito que corresponde a hacerse, o sea, a instalarse nuevo y lo puede instalar cualquiera. Y aquí veis las diferentes texturas y materiales. La parte de corte láser, la parte de mecanizado CNC, de espuma de poliuretano de alta densidad y la parte de resina. Todo esto luego se tuvo que pintar. Otras maquetas, esta es hecha con polvo para el estudio acero de Joaquín Torres. Es una maqueta de un concurso que de hace muchos años y está hecha todo en varias piezas como las que viste de este tamaño, pero con polvo, con polijet y automáticamente nos salía el color. La vegetación ya fue un añadido que quería por cuestiones del proyecto y pues tuvo detalles de corte láser. Maquetas, proyecto versus, o sea, proyecto real versus maqueta. Pues obviamente esta es la maqueta original que se le dio al cliente 2 años antes de entregarle su casa y para esto es lo que más sirve la tecnología FDM de filamento convencional que podemos tener. Yo voy a hacer una maqueta del proyecto final que va a tener mi cliente en la casa. Aquí se nota en esta foto que esta casa finalmente estuvo a 3 aguas, la cubierta, aquí estaba a 2. En un origen, un requerimiento estético es que iba a ser a 2 aguas, pero bueno, por normativa, en esa zona donde se hizo esta casa, las parcelas que acaban en esquina calle con calle tienen que ser a 3 aguas. ¿Por qué? No lo sé. No, tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, normativas urbanísticas que no son de nuestra competencia. Este es de un estudio de un amigo mío que también fue profesor, de José Real, su estudio Real Estudio, y se dedica a hacer, mediante materiales reciclados, lámparas o distintas piezas de mobiliario. También hace mapas de ciudades. Bueno, pues aquí recicla todos los trocitos que yo puedo romper o me sobran, los que le sobran de sus maquetas, de sus estudios, reconvierte ese material y lo recicla para hacer con un nozzle bastante grande porque al final el material reciclado se pueden producir atascos o obstrucciones del extrusor y tienes que hacer una altura de capa que se note. Y realiza estas lámparas que bueno, a mí me parecen bastante chulas, me gusta mucho el diseño, están parametrizadas y bueno, si nadie ha notado a qué se parece un poco, si alguien va a Lanzarote, esto está inspirado en el hall del Hotel de las Salinas de Fernando Higueras, con lo cual ya podemos decir que es una lámpara brutalista. Y bueno, es otra forma de adaptar el diseño de producto, el diseño de interiores a la fabricación aditiva. Porque mucho ojo, ¿qué se adapta? ¿El diseño al producto o el producto al diseño? Depende del objetivo. Es una pregunta que hacen siempre y es muy complicada de responder. Vamos a ver un ejemplo ahora de Dirk van der Kooi, si pronuncio mal su nombre. Este es un diseñador que me encanta. Este vídeo tendrá 100, no sé, 100 millones de visitas, 15 años. De los primeros que investigan cómo hacer mobiliario, diseño de interiores con impresión 3D, y él está fabricando sillas y dice, vale, como la que hemos visto antes de nuestro alumno, las tengo que diseñar siempre tumbadas para que luego tengan la dirección de la fibra en el sentido que yo quiero para que resista. Pero, jolín, yo no quiero imprimir así, no me gusta este diseño. Obviamente es una animación, luego la silla existe de verdad, y es una pasada, se venden muy caras, es una serie limitada, pero veis, concepto muy claro, no se puede imprimir en el aire, la gravedad, de nuevo, nuestro mayor enemigo, pues tengo que construir con andamios. Vale, si no quiero construir con un material que me haga de soporte de andamiaje, puedo tener un soporte externo, como esto ya sí sería lo más parecido a una construcción real, que luego yo lo retiro. Vale, ¿veis? Él va colocando ahí el material, imprime y cuando haya terminado, pues lo retirará. Obviamente esto está muy exagerado las distancias desde donde se extruye, con lo que hay otro soporte, segundo andamio y termina el respaldo. No se ve en este vídeo, está un poco inclinado para poder apoyar. Y nada, ha conseguido imprimir en el aire lo que antes no se podía. Puede parecer muy fácil, pero hay que llegar a este punto de que se te ocurra hacer esto. Y esta es la silla, el diseño de las sillas, que a mí me encanta y es una pasada. Si vais por Madrid, hay un bar junto a la Plaza de Olavide, junto al Colegio de Ingenieros Industriales, que tiene muchas sillas de estas y es un museo prácticamente. Entrar en ese bar para ver estas sillas.
Nagami Design, estos son de Ávila, están en Ávila, han estudiado algunos de ellos conmigo la carrera, otros han sido profesores míos. Eh, Parece que estos diseños tienen que ser de Centro Europa, que no hay gente en España que fabrique a este nivel, pero esto es un estudio de diseño muy potente. Zaha Hadid trabaja mucho con ellos y hacen proyectos ahora mismo de fabricación aditiva con robótica y fabricación diseño de producto, los más potentes de Europa. Y parece que muchas veces que no les conocemos y que nos vamos a Foster, a Zaha, a Van der Kooi, que he visto ahora, y no. Oye, que hay que estar orgullosos de tener gente así también, ¿no? Esto es uno de los diseños de sus sillas, los imprimen también tumbados, eh, con robótica, con robots, y además han desarrollado y patentado el extrusor. Ellos ya no imprimen con filamento en bobina, sino que tienen un extrusor que admite pellets que ellos van metiendo en la mezcla, que es secreta, y es una maravilla ver todas las estructuras que producen. Además, hacen tanto macetas, diseño de productos, sillas de interiores, como estructuras habitables, y están en Ávila. Si les escribís y queréis organizaros una visita, están encantados siempre de recibir y enseñar sus instalaciones. Yo voy el mes que viene con mis alumnos y es una maravilla verlos. Y realizan pues proyectos como este, una serie de jarrones, de macetas de diseño pues paramétrico adaptados al cliente. En este caso pues el Vitrus pues ahí está el perrete acompañando a las plantas. Pero es que tienen estructuras habitables. Esto es el trono. Se llama el trono porque es un baño de obra portátil. Por eso tiene ese nombre. Bueno, estos son los fundadores. Ahí estaban los fundadores de Nagami. Estas son sus instalaciones y esto es, pues para una obra querían hacer un elemento diferenciador. Un cliente se lo pidió y lo realizaron. Y vamos, yo creo que esto es una pieza de verdad para que esté en un museo porque es un fabricado por impresión 3D con materiales reciclados y una estructura circular aprovechando pues la geometría más optimizada para imprimir con un robot y obviamente todos los materiales reciclados de la zona. No quiero interrumpirte, Eduardo, pero de hecho Nagami es socio del proyecto Naturfab. Sí, pues mira, pues encantado, pues espero no pisarles nada de lo que puedan contar ellos. Tanto Miguel Ángel, Manuel como Ignacio son muy majos. Ahora va a venir aquí con nosotros a dar en breve Miki también, que trabaja con ellos, un taller de Grasshopper, o sea que yo, si les tenéis, nada más que decir. Además están en Ávila, producto de la tierra, de Castilla y León, así que bueno, fantástico. Esto que veis aquí, pues han hecho un proyecto con EcoFab, que es todo el interiorismo de una tienda, el mostrador, donde están la ropa, los bancos, todas las paredes, impresas con material reciclado y unos tonos azules que dan a entender el glaciar, recuerden el glaciar la contaminación produce un calentamiento global que reduce el agua, reduce el hielo de los glaciares y eleva el nivel del agua y es una acción también que busca concienciar a la población. La nube del Caixa Forum, este proyecto a mí me encanta. Es de Enric Ruiz-Geli, es el Caixa Forum de Valencia, dentro del Ágora de Santiago Calatrava. Y bueno, aquí pues Nagami ha hecho impresas estas estructuras que cubren la parte inferior de este edificio, que se llama la nube y que da la sensación de flotabilidad. Y solo como apunte, el resto de todos los edificios, aquí este es el restaurante, esta era la administración, faltan arriba aquí se ve al fondo la sala VIP y falta detrás otro edificio que se ve. Toda esa parametrización y ejercicio de ingeniería inversa para convertir unas estructuras de madera plana en estas geometrías se hicieron también en X-Architects mediante diseño paramétrico con rienceros y grasshopper y fabricación sustractiva. Este proyecto es sustractiva todo, menos esta parte de Nagami, que es aditiva y que también es impresionante. Y bueno, si vais a Valencia os animo a ir a verlo. Vimor 3D, me estoy quedando sin tiempo, 5 minutos y acabo. Perdonad que me he alargado. Bueno, impresión 3D de hormigón. Vimor 3D está en Valencia, es una empresa que sale de un germen dentro de la Universidad Politécnica de Valencia y fundan pues esta empresa que realizan estructuras impresas en hormigón, en 3D.
Obviamente aquí vemos que esto está ahora puesto de pie, pero se ha impreso tumbado. Y bueno, para no extenderme mucho, esto era el COVID, de buscar refugios unipersonales para estar un poco en recogimiento. Primera casa impresa en 3D que hubo en España, lo hicieron ellos, un proyecto de 2018 junto con Acciona. Esto es su nave donde investigan cómo poder llevar la fabricación aditiva a la construcción. Es verdad que ahí vemos que hay problemas, como que tenemos que seguir usando un cerco. Bueno, no nos va a dar tiempo ya a verlo, pero hay otro investigador como Jeffrey Montes, que gana un concurso de la NASA, que llega a la conclusión que, bueno, pues hay que hacer estructuras góticas. ¿Por qué? Las estructuras góticas son arcos apuntados, arcos góticos que trabajan a compresión y nos permiten realizar estos cerramientos de los huecos sin material de soporte o sin estos precercos. También es verdad que dile tú a alguien de España que se haga una puerta gótica, pues igual nos dice el cliente que no. Y hay que recurrir también a estas geometrías y también hay que investigar en ello. Entonces, bueno, hay que ir viéndolo. Voy a pasar rápido para no extenderme más. Norman Foster tiene proyectos en la Luna, hay que conquistar el espacio y, bueno, pues con el producto, con el material que existe en la Luna, ese polvo lunar, fabricar estructuras habitables para los astronautas. MX3D, que fabrican mediante impresión 3D de metal estructuras como pueden ser puentes. Este puente, que no es el primero que se fabricó por impresión 3D en Europa, por mucho que lo digan ellos, el primero está en Alcobendas y lo hizo Acciona, lo podéis visitar. Pero bueno, este puente, que está impreso por partes y tumbado, veis claramente dónde está la dirección de la beta. Es una de las últimas inauguraciones que hizo la reina Isabel II de Inglaterra y está en Ámsterdam. Tienen un proyecto muy chulo, que lo paso muy rápido, que es, se imprimen en 3D una bicicleta. A ver, aquí se ve. Y bueno, pues bueno, esta es la segunda bicicleta y se van por Ámsterdam con la bicicleta impresa en 3D pues, a darse un paseo. Marcus Kaiser, que hace una investigación de cómo imprimir con polvo del desierto, el polvo que existe, el material que tenemos a mano, en situaciones de emergencia, pues una investigación de cómo lograr, con lo que tenemos más cerca, realizar estructuras. Él además lo hace sin electricidad, todo con energía solar. Realiza este proyecto que es mediante el sistema de SLS, que va fundiendo polvo capa a capa. Aquí vamos a ver una macro ahora de qué reacción química se produce en el interior cuando va pasando el sol. Es similar a la que se produce por el láser cuando se posiciona el polvo dentro de la Fuse One o de las piezas como la que hemos podido ver esta aquí del muelle. Y bueno, pues consigue realizar distintas estructuras. Luego las quita el polvo sobrante, que se puede volver a utilizar. Y bueno, esto ya es, pues hace un fotomontaje para darle una escala humana a esa maqueta que ha realizado del edificio. Y veis aquí claramente las capas. Enrico Dini con D6, bueno, esta era la primera estructura arquitectónica, la que primero se considera hecha en el mundo en 2009. Y Kramer-Maker, que es un proyecto de Deus Architects en Canal House, que es cómo convertir una impresora convencional de casa, tamaño de usuario, hacerla a tamaño gigante para realizar pues este proyecto que aún no se ha hecho, el Canal House, pero bueno, han realizado proyectos más pequeñitos, que es este Urban Cabin. Y ya solo para terminar, pues hay el postre, hay que endulzarlo. Los arquitectos no solo imprimimos con hormigón, igual que el hormigón existe el chocolate y bueno, pues podemos hacer estructuras comestibles eh, con chocolate o glasas comestibles. Este es uno de los proyectos, es Food de X-Architect, en el que yo he participado durante 10 años. Y bueno, este proyecto ha sido el que ha pagado casi toda la investigación que ha habido en este estudio durante los últimos años, porque a través de distintos eventos pues, se contrataba a X-Architects para hacer promoción y con esos ingresos se seguía avanzando en la investigación de nuevos materiales, nuevos extrusores y además, bueno, pues había un problema asociado que tenías que estar a dieta porque, claro, el chocolate estaba muy rico y nos lo comíamos todas las pruebas. Y nada, pues muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, y si no, si alguien me quiere escribir, os dejo aquí los dos correos que tengo y que contesto a nivel profesional. Y bueno, muchas gracias, Celia. Y no sé si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes. Muchas gracias, Eduardo. Creo que nos has dado una visión global de cómo se aplica la impresión 3D de la arquitectura. A mí me ha encantado. No sé si ahí tenemos alguna pregunta de los asistentes.
Muy interesante, dicen por el chat. Bueno, también deciros que si alguien, alguna empresa de Zamora estaría interesado en ampliar el conocimiento en la impresión 3D, en arquitectura, que nos lo haga saber, que estaremos encantados bueno, formarles y ver cómo podemos ayudarles en este tema. Muchas Por gracias, supuesto. Eduardo. Yo, aunque estoy desde Madrid, soy de Palencia, pero tengo familia en Zamora y mi sobrino es zamorano. Así que nada, si alguien necesita asesoramiento o hablar, no hay ningún problema también en acercarnos a la tierra. Ujú. Mira, preguntan por el chat si habéis trabajado con materiales en el exterior o empedrado, empleado esta técnica para realizar encofrados. Sí, hemos realizado mm, encofrados decorativos, ¿vale? Pero no que vayan a estar luego esa parte o ese hormigón en trabajo estructural. Porque no hemos tenido tiempo, básicamente, pero sí que hemos realizado esos encofrados pues para hacer paredes que tuviesen texturas distintas. También el año pasado hay un festival de arquitectura, diseño de interiores y ciudad en Madrid que se llama Open House Madrid, que patrocina Ex Architects desde muchos años y yo colaboro con ellos y diseñamos todos los años los premios. El año pasado el premio se diseñó mediante impresión 3D, se hizo un molde, se vertió hormigón rojizo tintado con polvos rojos para dar luego el aspecto final de un ladrillo, porque bueno, el arquitecto de referencia era García Paredes y por lo suyo era hacer un ladrillo de hormigón. Hubiese sido más de arcilla, pero bueno, nos apetecía experimentar con el hormigón y ese ha sido un encofrado que hemos descubierto que desencofrar elementos pequeños, por mucho desencofrante que eches antes el material, es complicado. Desencofrar una pared con texturas gigantes, pues es más fácil porque metes palanca y, bueno, lo desprecias. Al final, este material, cualquier material de fabricación aditiva, si va a estar en contacto con el hormigón, lo más probable es que luego lo deseches. También, Materiales sí. biodegradables, perdona, o compostables. Yo personalmente no he utilizado biodegradables. Bueno, a ver, si entendemos biodegradable como el PLA, como es esta pieza que yo tengo aquí, el PLA es un material biodegradable, cada los 20 años en teoría se pierde si está en el medio ambiente, pero no es verdad, tarda mucho más. Biodegradable de verdad, pues como no sea el chocolate, que es un material comestible, pero no. El, los materiales solubles como soportes, esos sí que son bastantes porque, bueno, al final los disuelves. Empresas del sector automoción aeronáutico, sí, con Airbus. Desde EDDM, donde en la escuela donde estoy ahora mismo hablando, trabajamos con Airbus, les realizamos bastantes piezas, es decir, ahora mismo la sección de EDDM que trabaja con Airbus se llama Adática y han ganado, han patentado una junta de dilatación en las salas de la 350 y bueno, las están fabricando y las estarán entregando en breve para un prototipo. Luego también ay, se me ha ido el nombre, me mata Juan Manuel. Para el proyecto del cohete, el Miura, se han realizado también algunas piezas de impresión 3D nosotros, también las ha realizado Aciturri, que colaboramos con ellos y hemos realizado pues piezas en poliamida 12, algunas en metal, pero vamos, Airbus también tiene un departamento especializado llamado Protospace, que es el mayor laboratorio de impresión 3D que puede haber ahora mismo. El futuro. Si quisieras empezar a emprender y trabajar de ellos, ¿qué nos aconsejas? Formación. Si quieres empezar a trabajar en el mundo de la impresión 3D y tener clientes, tienes que tener una formación muy seria. ¿A qué me refiero con formación? Puede ser completamente autodidacta o puedes meterte en un programa formativo. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno de 9 meses en el cual yo creo que mis alumnos me odian porque se trabaja más que en la carrera de arquitectura casi, no duermen. Pero claro, tú al final, cuando quieres ir a convencer a alguien, tienes que demostrar que dominas todas las técnicas, que no estás con una Ender, con todos mis respetos a la Ender, que es las máquinas que veis ahí detrás, que no manejas una Ender sin más, que manejas una Ultimaker, una Bamboo Lab, que sabes lo que es una Modis, que sabes intercambiar nozzle, que sabes diferencias entre materiales, que sabes cómo se va a comportar el PTG si lo rompes a tracción con 10 kilonewtons de fuerza transversal o fuerza horizontal.
tienes que haber hecho muchas pruebas. Y ya no solo en fabricación, también en diseño. Para fabricar bien hay que diseñar. Alguien que no fabrique, o sea, que no diseñe, que no controle Rhino, que no controle un software de diseño 3D, SketchUp, CATIA, SolidWorks, el que quieras, alguien que no controle diseño 3D no puede llegar nunca a fabricar, al igual que alguien que no fabrique tampoco puede diseñar bien, porque hay cosas que son conjuntas, que ¿por qué Alonso es tan buen piloto de Fórmula Uno? Porque sabe perfectamente lo que es el trabajo de ingeniero y viceversa. Y si tú no sabes ponerte en la piel de tu otro compañero, no vas a poder nunca llegar a ese nivel de excelencia. Por eso, mayor consejo, que tengas muy buen nivel de diseño y, bueno, fabricación o que te formes. Puede ser también autodidacta, no hay ningún problema en ello. Yo lo fui en su día. Investigar, investigar, probar y no tener miedo de equivocarte. Te tienes que equivocar. Nadie te va a dar resuelto las cosas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Eduardo, por esta Muchas gracias. la charla. Cualquier duda que se les quede en el tintero me pueden escribir sin ningún problema, ¿vale? Espero que os haya gustado a todos. Muchas gracias. Gracias, un placer.